Hola, mi nombre es Naomi Fernández. Bueno, pues voy a contar mi historia. Eh, yo tenía más o menos 19 años cuando pues me metí en un problema legal pues, por estar en el lugar equivocado. Salí con mis amigos, salí como con 4 chicos y una chica. Nos pusimos a tomar en un bar, la estábamos pasando súper. Luego quisimos ir como a una discoteca, a un amanecedero. Y bueno, todo iba muy bien, compramos una botella de trago y nos la robaron, pues ya que se había dado cuenta que quienes nos habían robado la botella. Entonces esas personas eran como unos barristas, no sé, eran como muy malos, muy, no sé, peleones. Entonces empezaron pues a discutir, empezaron a discutir por la botella, quién se la había robado. Cuando en esas, el muchacho, uno de los muchachos que nos había robado la botella, golpeó a mi amigo, lo golpeó y pues todos reaccionaron empezando a defenderlo a él. Entonces todos empezaron como a pelear entre todos. A mi amiga, que éramos las únicas mujeres del grupo, nos encerraron en el baño porque nos querían golpear. Entonces uno de nuestros amigos nos dijo que saliéramos porque el dueño del bar nos estaba sacando de la discoteca pues debido al problema. A nosotros y a los otros muchachos, pero primero nos iba a sacar a nosotros que éramos menos. Entonces cuando nos fuimos, nos empezaron a sacar de la discoteca, salimos bueno de afán y corriendo y como a los 2 minuticos mi amigo, mi compañero me dice que empecemos a correr porque muchas personas del bar pues nos querían hacer daño. Entonces pues yo volteé a mirar y habían muchísimas personas con cuchillos muy grandes y pues lo único que pensé fue en correr. No sabía por qué, pero pues yo empecé a correr con mi amiga, con mi amigo. Le dimos la vuelta a la manzana y ella decía que ella quería devolverse por el hermano, ya que uno de nuestros amigos era el hermano. Entonces estaba perdido pues porque nos sacaron uno por uno. Cuando dimos la vuelta y volvimos a llegar al sitio, nos empezaron a golpear, nos tiraron al piso, nos empezaron a golpear. En esas llegó la policía, entonces todo el mundo como que se empezó a ir por diferentes lados y ahí nos subieron a la patrulla, a mi amigo, a mi amiga y a mí. Los otros compañeros, pues yo no sé dónde estaban, mis amigos estaban perdidos y nos empezaron a decir que nos iban a dejar ir en el CAI. Bueno, cuando llegamos al CAI ya había muchísima gente del bar ahí, no nos quería, y bueno, y una muchacha empezó a acusarme de que yo había matado a un señor. Entonces empezó a gritar que la muchacha de gris había matado a un señor y pues entonces todo como que entró en confusión porque pues yo no sabía qué había pasado, tenía entendido que nos sacaron del bar, fue por la pelea. Entonces pues nos fuimos. Bueno, nos entraron ahí al CAI, a mis amigos y a mí, y nos empezaron a hacer una requisa. Luego a mí me empezaron a leer los derechos, me esposaron y me empezaron a leer los derechos. Yo todavía no sabía qué había pasado. Luego me llevaron a una URI y ahí me empezaron pues, a leer también los derechos, a tomar unas fotos, unas huellas, bueno, en fin. Me metieron a una celda, me metieron primero a un baño donde también me requisaron, me quitaron los cordones, bueno, todo con lo que me podía hacer daño. Y llegó el CTI, me empezaron a tomar las huellas dactilares, pues a esculcar bien, a requisar. Bueno, pues había 4 celdas, 2 eran de mujeres, 2 de hombres. Las de hombres eran más grandes, y pues las de las mujeres eran muchísimo más pequeñas. Ya había muchísima gente que ahí llevaba un año, meses, pues diferentes historias de robo, muchas historias la verdad se vieron allá. Pues yo tenía mucho miedo porque yo nunca he sido de esos problemas. Como dije, pues estaba en el lugar equivocado. A mí nunca me había cogido la policía por nada, ni a requisarme, ni siquiera pedirme la cédula, nada. Pues me pasó este problema de pronto por rebelde, no hacer caso. Y
Bueno, pues yo estaba allá y aunque todo estaba horrible, pues no sé, gracias a Dios no me tocó con gente mala, entre comillas, porque pues no me hicieron daño, antes como que me cuidaban, me entendían, me escuchaban, no eran malos conmigo. Y, y bueno, pasé 15 días en la URI porque me tenían que trasladar a la Buen Pastor, pero en esos tiempos pues estaban en cuarentena y no se podía, pues no podía entrar ni salir nadie. Entonces duré 15 días en la URI, donde yo no podía hablar con mi mamá, medio me tocaba que me regalaran un minuto y pues a mí me daba miedo, o los mismos policías nos ayudaban, pues las comidas no eran pues tan buenas, habían peleas a veces, recuerdo que hace mucho tiempo había escuchado donde el padrastro había violado al niño y la mamá pues había dejado y él llegó allá y pues a él le pegaron muy feo, súper feo, lo tuvieron que sacar de la celda pues porque literalmente lo dejaron inconsciente, entonces como que lo aislaron. Se vivían así historias así todos los días de peleas, de cosas así. Y bueno, después en una mañana, como a las 7 de la mañana, me levantó un policía diciéndome que alistara mis cosas, que ya me iban a trasladar y que ya mi proceso iba pues a continuar para saber qué pasaba. Ah, bueno, claro, al segundo día de yo haber entrado a Sauri, me hicieron una audiencia pues para saber qué había pasado y todo, pues ahí fue donde me enteré por qué me estaban acusando y fue mi mamá, fue una tía y el esposo de mi tía y me decían que me acusaban pues por asesinato, donde pues yo no tenía ni idea de lo que me estaban hablando, estaba como en shock. Y pues me decían que sí, que yo había asesinado al dueño del bar con sevicia, porque había sido con cuchillo y bueno, un poco de cosas que yo pues no estaba confundida. Que me ayudó, digamos, en mi proceso, que pues yo estaba trabajando, pues yo siempre he sido juiciosa, yo estaba trabajando, yo estaba estudiando, me pagaba todo, pues yo era independiente ya a mis 19 años, estaba muy juiciosa, ayudaba a mi mamá, pues esto se pudo comprobar. Entonces pues yo todo empezó, pues bueno, empezó como a hacerse el proceso, a evolucionar. Cuando llegué a la Buen Pastor, allá me hicieron reseñas, me tomaron fotos, me hicieron varias cosas y me metieron a una celda. Llegué a la Buen Pastor, recuerdo que llegué como a las 8:30, me empezaron a tomar las huellas, fotos, me dijeron que sí sabía por qué estaba ahí. Igual yo les dije que sí, pero estaba confundida y me metieron a una celda, recuerdo que eso era como grande, me metieron a una celda que era la entrada, me dejaron hasta las 4 o 5 de la tarde, donde no me dieron nada, ni agua. Menos mal ahí había un baño. Recuerdo que mi mamá me había enviado algo de comer y era un paquete, me envió muchas cosas, pero solo me llegó un paquete de fritos grandes y una gaseosa, pues ese era mi desayuno, almuerzo y comida ese día. Luego me entraron, me dijeron que ya me iban a llevar al patio, mientras que mañana me decían en qué patio me iban a dejar. No entendía muy bien eso, me dieron un papel que era como de mi cédula ya. Bueno, me llevaron al patio. Bueno, en el patio yo recuerdo que yo tenía mucho miedo porque es que yo vi, o sea, muchas caras que daban miedo. La energía se sentía muy pesada, o sea, era un ambiente muy feo. Vi muchas cosas horribles, tenía mucho miedo y cuando llegué al patio, las muchachas empezaron a gritar que carne fresca, que tillas nuevas, cosas así que yo no entendía. Y yo como, bueno, después con los días lo fui entendiendo, pero pues yo tenía mucho miedo porque yo sentía que me iban a hacer algo, pues de todo lo que uno ve en las películas y o le han contado y eso, y pues yo tenía miedo. Entonces yo como no he sido de peleas, pues nada de eso, pues tenía mucho miedo. Entonces bueno, me asignaron en el patio, recuerdo que una muchacha me ofreció comida y me dio, pero pues yo no tenía ganas de comer nada, entonces no comí. Me dijeron que si me regalaba una llamada y que después de eso cada minuto valía 10.000 y que tenía que hacer las recargas a una tarjeta. Bueno, no recuerdo muy bien.
Yo llamé a mi mamá, no me contestó, entonces llamé a mi abuela a decirle que por favor le dijera a mi mamá que yo estaba ahí, para que fuera y ya empezara otra vez el proceso de allá. Bueno, en fin. Bueno, cuando yo dejé mis cosas en un cuarto donde nos habían dejado con me habían dejado a mí con muchas muchachas, yo salí a hacer una llamada, yo fui, le avisé, yo llamé a mi mamá, pero ella no me contestó, entonces yo llamé a mi abuela y le dije que por favor me le avisara a mi mamá que yo estaba allá, que, bueno, para que fuera y llevara unos papeles, en fin. Entonces, bueno, yo cuando entré, yo tenía mi bolsa donde cargaba la ropa que mamá me había llevado, las cosas de aseo y así, y cuando llegué pues solo tenía una cobija y un cepillo, la crema dental y un poquito de champú. Del resto no tenía nada más, todo me lo habían robado. Pues la verdad no quise pelear porque no tenía ánimo, tenía miedo, seguía un poco confundida porque estaba ahí, no entendía muchas cosas. Pero bueno, yo dije así, me acosté a dormir. Allá nos metieron, eso era como que les digo, como un tipo de garaje local, es súper grande y las muchachas tiraban unas colchonetas, unas espumas. Yo no tenía nada, pues yo dormí en el piso, pero una muchacha me dijo que ya le sobraba una, pues me la regaló. Como a la medianoche, 1 de la mañana, llegó una muchacha que se hacía llamar Johan. Y ella era como muy agresiva, como muy territorial, no sé. Y ella se enteró que yo era nueva y fue a molestarme. Y una de ellas me empezó a defender. Me empezó a defender porque ella decía que yo quería que fuera la mujer de ella. Y yo no, pues yo no quería nada de eso. Me dio muchísimo miedo. Entonces ella me protegió. Y bueno, así pasó la noche. Al otro día, cuando ya me iban a designar ahora sí como un patio fijo, ella me decía que, pues ella la que me defendió, ya llevaba varios años ahí, y ella me decía qué patios eran buenos, qué patios eran malos. Entonces pues yo le conté por qué estaba ahí. Ella me decía, todos dicen que no hicieron tal cosa, pero sí lo hicieron. Ya se acostumbran cuando se encierran acá, ya confiesan, y pues yo literalmente era inocente. Igual me decía muchas personas que mi cara no era así, ni forma de hablar, que se notaba que yo no era de ese mundo, que eso me pasaba por ser rebelde, terca, desobediente, por no hacerle caso a mi mamá, decía, pues por la historia que les había contado. Bueno, así fue, empezaron a designarnos nuestros patios y pues las dragoniantes, ellas son muy duras con uno. Y bueno, me dieron un patio, creo que era el 4 o el 3, no recuerdo muy bien. Ahí me decía que iban las personas de domiciliaria. Bueno, en ese patio ahí metían a las personas de domiciliaria con delitos menores. Me dio mucha tristeza porque en el primer patio estaban las chicas que quedaban embarazadas. Bueno, me dio un poco de nostalgia porque en el primer piso de ese patio estaban las mamás y ahí le dejaban tener a los niños hasta los 3 años de edad. Y había muchos juguetes y cosas de bebés, pero igual se veía eso muy triste. Pues que los niños nazcan y se críen ahí hasta los 3 años, eso es muy triste. También delitos, no sé, de robo, como de estafas, delitos menores, por decirlo así. Y bueno, llegué también como un cuarto grande donde nos metieron varias mujeres ahí, donde vi cosas como muy, o sea, no sé, feas. Vi peleas por drogas, peleas por mujeres, entre ellas, de que las novias y eso. Algo que me impactó fue que yo pensaba que yo veía muchas drogas en la calle, por ahí en la calle, como compraban y todo eso. Y me di cuenta que no vi nada, porque allá se ven muchas drogas. Y se las pasan, hacen huecos en las paredes y se las pasan, se hacen diferentes señas, diferentes sonidos para avisar que vienen los dragoneantes, que por tal huequito va tal droga. Nunca entendí esos sonidos y todo que hacían, pues porque yo no consumía nada. Entonces, o sea, ya se ve más. ¿Y usted reconoce algunas de esas señas? ¿Nos podría explicar cómo era esa comunicación para la entrega de la droga?
Sí, pues chiflaban o sobre todo era el chiflío. Y cuando habían como ventanas o algo, no sé, levantaban un dedo, dos dedos, hacían una mueca o algo así, no recuerdo muy bien. Em, y sí, o sea, se pasaban la droga, ya sabían qué droga pasarse. No sé, decían, pásenme la Juana, que eso era como la marihuana y cosas así. Solo veía que preciso en el cuarto donde me metieron había un huequito que se pasaba al otro patio y solo era un huequito para meter la mano. Y desde ahí se sacaban y se metían la droga. Me acuerdo que cuando estaban haciendo eso, se fue la muchacha y volvió por algo y en esas volvió a entrar una señora muy brava y le dio un puño y le dejó de una vez negro todo esto y súper hinchado y pues ella le empezaba a gritar que con la china no se metiera, que con ella no era, que ella pensaba que la china estaba sola, que porque era una niña y que las cosas no eran así, que ella le iba a defender, que no fuera así. Bueno, a los días yo ya había perdido la esperanza de que me llevaran a mi casa a cumplir como la sentencia de domiciliaria, mientras que mi proceso pues se solucionaba y muchas me decían que llevaban de domiciliaria ahí un año, entonces yo como que perdía la esperanza cada día, no me llamaban. Allá duré 20 días, 20 días y pues yo ya estaba como desistiendo de que me iban a sacar de ahí porque pensé que todo iba a ser más rápido. Cuando me llamaron, que les traía mis cosas que ya me iba, pues yo no lo podía creer, yo les di lo que tenía, me fui súper rápido. Yo entregaba como por localidades cercas, y yo preciso fui la última, fue algo muy impaciente pues porque yo quería estar ya en mi casa. Cuando pues empezaron a montarnos a unas muchachas y a mí a la patrulla del IMPEC, se subió una muchacha que iba por urgencias porque le habían metido una puñalada en la cabeza y esa muchacha fue la que me defendió. Ella tuvo una pelea como a las 2, 3 de la mañana por un cigarrillo, la verdad no recuerdo bien, pero pues me dejó muy impactada, yo nunca había visto tanta sangre, nunca había visto todo eso y yo pues todo desde que me pasó ese problema sufrí como muchas cosas que nunca había visto. Bueno, el caso fue que yo ya me fui para mi casa, duré 3 meses encerrada porque se estaba arreglando el proceso pues legal, se descubrió todo, la muchacha que me había acusado pues no iba a las audiencias ni nada y se terminó sabiendo la verdad que ella solo me estaba acusando para defender y proteger a la muchacha que lo hizo, pues ya que esa muchacha era familiar, creo que era sobrina, si no recuerdo bien, del dueño del bar y él fue el que mataron. Esa muchacha estaba unos minutos antes de entrar al bar, estaba consumiendo muchísimas drogas, pues eso se ve en las cámaras y ella, no sé, de pronto por las mismas drogas se asustó cuando pasó todo eso que nos estaban sacando de afán y ella me empujó y empezó pues le empezó a proporcionar las puñaladas al señor, pues donde obviamente lo mató al instante. Ya cuando ella pues como volví en sí, ya pues se supo la verdad que la estaban buscando porque me tenían a mí allá, que estaban confundidos, ella se escondió, la muchacha que me acusó se escondió, yo empecé a ir a mis audiencias normal, me arreglaron lo de mis antecedentes porque sabían que yo era inocente, pero cuando ya me iban a como la indemnización por todo lo que me había pasado, porque fueron casi 4 meses, fueron 4 meses que duré en esto, pues mi caso desapareció y pues no hubo más registro de eso. Entonces como que ya pude volver a retomar mi vida, trabajando, estudiando, pues porque por los antecedentes no podía hacer nada. Durante el tiempo que usted estuvo allá, ¿conoce alguna historia impactante que nos pueda contar? Sí, bueno, muchísimas historias. Una de ellas fue de una señora. Bueno, de hecho, una señora me contó que el hijo, él sufrió desde muy pequeño porque ella siempre estuvo como involucrada en ese tema como en la droga, de exportar droga y todo eso. Y ella, el niño, como pues lo vio fácil, no sé, ella decía
que pues como era plata, lo vio más bien como por la ambición, creo yo. Ella cubría al niño con droga y o sea, lo hizo pasar por mula. Lo cubría de droga y lo hacía pasar de diferentes pueblos, a pasar la droga, diferentes fronteras y eso, para que pudiera traficarla. Entonces él se crió como desde muy pequeño en eso. Se crió como desde muy pequeño, muy pequeño. A él le mataron al hermano, al papá. Él pues se creó con esa esa ideología de que esa vida estaba bien, no sabía hacer otra cosa sino eso. Entonces ya empezó a robar, ya empezó a matar, eh, donde bueno, él ya tenía muchos delitos, muchísimos delitos, por lo que pues lo habían cogido, de robar, de agresión, intento de homicidio, pero pues nunca lo metían a la cárcel. Ya como en el 8.º delito que lo volvieron a coger robando, lo metieron preso, ya para que pagara todas sus condenas, y pues él tuvo que pagar 11 años de cárcel, donde él sufrió mucho porque lo dejaron lejísimos de la familia, porque la familia vivía en Bogotá y lo dejaron en la cárcel de Boyacá. Entonces él estaba muy solo porque pues la mamá estaba enferma en ese entonces, no podía ayudarlo, estaba pasando por una situación bastante pues dura, y él empezó a conocer esa vida de probar ya muchos vicios. Entonces él se empezó a internar más como en el vicio del bazuco. Bueno, hasta la fecha yo sé que, bueno, hasta la fecha de ese momento, porque ahorita no tengo contacto con ellos, sé que él estaba todavía metido en el bazuco. Y pues ya era muy feo porque ya él se había ido a ir con la abuela y él empezaba a robar, a sacar las cosas de la casa, él tiene 4 hijos y él empezaba a hacer eso delante de los hijos y pues los niños estaban pequeños. Entonces pues, no sé, me hace pensar que algunas personas no hemos sufrido mucho en la vida, sino a veces nos quejamos de cosas, porque él desde muy pequeño se crió con eso, de que la droga, traficar con droga, vender droga, robar, meter vicio, andar borracho, correr, andar escondido, hacer esas cosas, él lo pensó muy bien. Y pues no, yo no tuve una educación así, no fue perfecta, pero pues nunca estuve vinculada con robo, con matar, con drogas, que mi mamá estaba en una olla o algo así, no. Entonces pues él sí vivió todo eso. Él se quedó solito porque pues la mamá también solo como que estuvo con él en eso cuando empezó de chiquito, y como a él lo cogieron preso, a ella, la mamá la cogieron presa, entonces ella como que no, pues no estuvo con ellos, porque son varios hermanos. Fue muy impactante pues porque ella decía que les había dado un buen estudio, buenas oportunidades, pero pues la vida, así mismito como ella hacía el mal y se metía en esas cosas, pues de pronto quiso como la vida o el destino recompensárselo con los hijos, porque pues los hijos sí, digamos, se metieron en temas de la droga, de matar, de delinquir y todo eso, y pues eso no estuvo bien. Hola, mi nombre es Daniela Beltrán, tengo 25 años y vengo a contarles pues un poquito de mi historia. Pues ¿cómo les explico? Yo siempre he sido bien, tengo una familia que nunca se ha metido en cosas como las que yo me metí. Yo me salí de estudiar un tiempo y yo volví a retomar estudiando los fines de semana. En eso conocí a personas que no me hacían bien, ahí sí como dicen la mala junta. Por una de ellas conocí el Bronx, la famosa L. Ahí empecé a consumir muchas sustancias psicoactivas. En ese momento pues uno lo ve como la moda o por seguir estereotipos que no, nada que ver. Yo empecé a ir con ella a ver cosas raras, demasiadamente raras. Me gustó, ahí sí dice el dicho que el que le gusta le sabe. Entonces a mí me gustó.
como esa vida. Bueno, yo iba a fiestas porque allá eran fiestas entre comillas sanas, donde no se podía pelear, porque donde usted peleara pues llegaban los famosos sayas y o lo desaparecían o algo pasaba. Entonces, bueno, ya después yo dejé esa amiga y entonces ya empecé a ir yo sola. Después me reencontré con otra amiguita mía, entonces ya íbamos, entonces ya nos hicimos conocer de un personaje muy polémico allá adentro, el cual nos dijo que pues trabajáramos, que taquilláramos. En ese momento pues el taquillar es vender vicio. Entonces sí, claro, nosotras empezamos a taquillar, nos iba súper bien, ya ahí ya me interné, ya una cosa es taquillar, otra cosa es uno internarse y hacer cosas que pues están mal porque uno está enviciando a más personas y fueran personas ya grandes, pero uno envicia a mucho niño. Entonces, bueno, entonces él ya nos empezó a cargar el túnel. Nosotras teníamos que pasar por el túnel que era de la L al Samber, llevando droga. Muchas veces a mí me tocó llegar donde hacían el ruletazo a llevar o balas o las pistolas, ver a muchas personas, muchos muchachos. En varias ocasiones vi muchos muchachos del barrio que los tenían allá porque o estaban robando o le contestaron mal a los hayas y ellos se los llevaban a hacerle el ruletazo. Muchas veces ellos me vieron y ellos solamente me miraban. Hay un muchacho del barrio que en ese momento él era muy lindo y a mí me gustaba. Y fue un muchacho que yo solamente lo vi ese día y no lo volví a ver más. Las famosas perreras también, a mí también varias veces me tocó subirle de comer a esos perros, porque pues a ellos les echaban más que todo como cuando veían infiltrados de la policía que entraban, la mayoría o sea, los cogían y así como los cogían iban y se los tiraban y eran pues obvio perros que no alimentaban. Entonces, claro, ellos pues se tenían que alimentar de alguna manera y eran infiltrados o entonces bueno, los chinos ahí. También era muy famoso de que si los sayas o los duros se enamoraban de las muchachas y de pronto ellas no, o sea, no colaboraban, o sea, en lo que ellos le dijeran o eran las novias, también las metían en los ácidos o se los echaban a la perrera. Entonces yo me metí en esto por rebeldía, no porque nadie o en mi casa hubieran cosas, pero pues es algo que uno pues ya en este tiempo, ¿no? Porque eso pasó ya cuando yo tenía 17 años, porque yo quemé esa etapa muy rápido de rebeldía, de conocer, de probar, de cosas. Ya en este momento uno dice, uno es un imbécil que no piensa las consecuencias. Todos los muchachos que yo vi que mataron, toda la droga que a mí también me tocó pasar, viviendo caliente, porque cuando yo no pasaba por el túnel, entonces me tocaba salir por el frente del batallón, policías y todo, y uno solamente lo hizo como por el momento, por vivir el momento, por conocer gente y de pronto, uy no, dárselas de malo y eso no tiene nada que ver. ¿Y durante tu tiempo allá conociste algún tipo de lenguaje? ¿Utilizaban alguna comunicación diferente? ¿Cómo hacían para pasar la droga? ¿Cómo sabían que Pues la llevaban? comunicación siempre eran silbidos. Igual, si llegaba alguien que, o sea, compraba mucho, entonces silbaban o habían hartos sayas vigilando en los techos, entonces silbaban o se llamaban. De resto, nada, gritos. ¿Cómo se llevaba la droga? Pues igual, normal. Usted tiene que salir normal con su droga encima
Y cuando me tocaba salir por el batallón, pues normal, pasar como gente sin dar como tanta boleta, eso era, para poder llevarlo hasta el Samber o simplemente cuando estaba habilitado el túnel, pues pasar por el túnel, que es un túnel gas donde habían ratones, de todo. Ok, muchas gracias.